Pues será increíble poder tener a la gente más apasionada de los centros de fe allá en Pachuca. Si pueden ir jóvenes de estos sedientos y locos, sería increíble poderlos tener allá. El motivo de esta convocatoria que hacemos en agosto tiene como propósito simple y sencillamente darle seguimiento y continuidad. Este congreso no es un congreso, es una dirección que el Espíritu Santo nos puso hace 15 años y desde entonces hasta el día de hoy no hemos dejado de ser insistentes. Ahora, quiero poner un contexto que esto me va a orillar a la predicación que traigo en esta mañana para todos los que estamos aquí. ¿Por qué nació este congreso? ¿A raíz de qué? Hubo una época que como que se introdujo en la iglesia latinoamericana y a nivel global un rechazo en contra del mover del Espíritu Santo, una indiferencia. A.W. Pink dice que esta generación contemporánea ha perdido la doctrina del Espíritu Santo. Y yo no sé cuántos aquí sabemos que la persona comisionada para direccionarnos y recordarnos todo lo que Cristo Jesús enseñó es una tarea que le corresponde al Espíritu Santo. Alguien puede decir conmigo: ocupamos la obra del Espíritu Santo en nuestras iglesias locales, en nuestras familias y obviamente en nuestras generaciones. Ahora escuche. En aquellas ocasiones era antiguo, era religioso, ya no era contemporáneo, ya no era sofisticado que el Espíritu Santo viniera y nos empezara a ministrar. Entonces, cuando nosotros sentimos de Dios esta insensibilidad, nos preocupó porque el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 4, cuando dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero, que ya no andéis en la vanidad de vuestra mente como los gentiles. Y tú estás leyendo ese texto y empieza a declarar ciertos peligros, y el apóstol Pablo está preocupado porque ha entrado en la iglesia de Éfeso una crisis. Y él lo está narrando de la siguiente manera: esto pues y requiero, y que ya no andéis en la vanidad de vuestra mente. Y luego agrega esta frase: teniendo el entendimiento entenebrecidos. Y me preocupa lo que sigue: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en vuestros corazones. Y luego lo lleva a otro nivel más preocupante y dice lo siguiente: por la dureza de vuestros corazones. Perdieron, sigue diciendo el texto que este es el tema, perdieron toda sensibilidad. Hay un peligro en la iglesia cuando la sensibilidad a la presencia de Dios se pierde. Cuando eso ocurre en tu vida y en mi vida, cuando no somos sensibles a la presencia de Dios, corre el riesgo que pase lo que pasa en muchas reuniones y en muchas iglesias y en muchos congresos, que Dios está derramando su presencia en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la predicación, y ves la actitud de muchos creyentes, congregantes, y los ves apáticos, secos, insensibles, no levantan sus manos aunque Dios se está moviendo el domingo. Por eso me encanta cuando tenemos reuniones como estas y voluntariamente, espontáneamente levantamos nuestras manos y adoramos, porque la Biblia dice: vosotros presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, que este es vuestro culto. ¿Qué? ¿Vuestro culto qué? Grítalo fuerte: ¿vuestro culto qué? Inteligente. Tú piensas, yo pienso, en otras palabras, yo decido levantar mis manos, abrir mi boca, porque soy una persona racional y entiendo para quién estoy levantando mis manos. Entonces dile al que está a tu derecha e izquierda: ¿por qué te cuesta levantar tus manos cuando está la presencia de Dios? ¿Por qué te cuesta abrir la boca? Simplemente no quieres adorar, simplemente no quieres levantar tus manos. Pero gloria a Dios por aquellos que están en congresos como estos y levantan sus manos, colaboran con la iglesia en la reunión, con la predicación, con la alabanza, y saben responder con gritos, con aleluya, con gloria a Dios. Pregunto esta mañana: ¿habrá de esos locos apasionados, inteligentes,
creyentes que saben a qué vinieron. Dile a 4 que están alrededor de ti: yo sé a qué vine a este lugar. Yo vine a adorar, yo vine a alabar, yo vine a escuchar, yo vine a disfrutar la bendita palabra de Dios. Pero hay gente que es tan seria, y mi preocupación es esta: no estará endurecido su corazón, no estará su entendimiento entenebrecido, y por consecuencia está ajeno de la vida de Dios. Siempre he dicho que uno de los mejores milagros es que siempre tengas un corazón enternecido para la presencia bendita de Dios. Ahora, quiero comenzar. Puse un contexto, y eso es lo que buscamos en Pachuca, y yo sé que es lo que buscan aquí muchos de los pastores y líderes: que tú y yo tengamos un encontronazo con el Espíritu Santo, y que tengamos un encontronazo con la palabra viva de Dios. Ese es el enfoque de nuestro congreso. Solo 2. Un encontronazo como 2 trailers chocando con el Espíritu Santo, y que tengamos un encontronazo con la palabra viva de Dios. Ahora, ¿qué quiero comenzar hablando? Lo que quiero comenzar hablando es lo siguiente. Váyase conmigo, por favor, a Génesis, y lea el capítulo 26. Y quiero que lea el versículo 18. Había una tremenda crisis, había hambre. Y dice el versículo 18 en adelante: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y me encanta lo que sigue: y volvió a abrir Isaac los pozos de aguas que se habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Escucha esto: hay una crisis. Isaac regresa al lugar donde su padre había abierto pozos. Me encanta cuando conozco hombres que saben abrir pozos. No es fácil abrir un pozo. Siempre para abrir un pozo se requiere mucha constancia, se requiere mucha disciplina, se requiere una actitud donde tú y yo estemos cavando, estemos rompiendo, estemos cavando, y no importa el precio, no importa el tiempo, pero la clase de corazones que se convierten en abridores de pozos son hombres tan especiales y tan valiosos, porque cuando ellos logran este propósito de abrir un pozo, el río va a fluir, el agua va a fluir. Y cuando alguien se convierte en alguien que abre pozos, ese río va a empezar a fluir, y la gente va a empezar a llegar a beber de esa agua. ¿Cómo sé cuando tu iglesia, cómo sé cuando tu grupo de jóvenes han logrado abrir un pozo? Porque el río del Espíritu Santo está empezando a fluir, y la gente que está alrededor de ti va a empezar a beber, van a empezar a beber de la bendita presencia de Dios. Una iglesia, una casa, una generación, familias que saben abrir pozos, siempre va a haber esta evidencia: la gente va a venir a beber. Me preocupa cuando nosotros no somos personas que abrimos pozos. Déjame ponerte un contexto para poder darle base a esto. Históricamente, en la historia han habido hombres en todo el planeta que han abierto pozos. En Gales,
el hombre de avivamiento, Evan Roberts, abrió un pozo. Por su insistencia, por su disciplina, por el conocimiento de la palabra, por la relación con el Espíritu Santo. Era un simple joven, y cuando Dios le dio esa gracia de abrir un pozo, nació un tremendo movimiento del Espíritu Santo. Y dicen los historiadores de avivamiento que durante 6 meses 100,000 personas vinieron a Cristo Jesús. Centros de fe. Déjame decirte que ustedes, jóvenes, están sembrados en un movimiento donde hubo hombres que abrieron pozos. Y vean el fruto. Vean las iglesias en todo México. Porque estos hombres pagaron el precio de la permanencia, pagaron el precio del llamado, pagaron el precio del servicio. No fueron débiles en medio de las afrentas, en medio de las batallas. Esta clase de ministerios que fueron causantes de que el pozo del río de Dios, de la palabra de Dios, se abriera en Monterrey, se abriera en diferentes partes de México, fue gracias a hombres que entendieron su vocación, que entendieron el por qué y para qué recibieron el evangelio. Entendieron el por qué y para qué. Dios les dio el privilegio de comprender el misterio de la cruz. Que por cierto es un gran honor recibir el misterio de la cruz, porque mucha gente allá afuera no entiende lo que hacemos aquí, porque estamos sentados aquí, para qué rentamos este edificio. La gente lo puede malinterpretar como locura, como que perdimos la razón, pero tú y yo hemos entendido el sacrificio de la cruz. Alguien aquí puede gritar: gracias, Cristo Jesús. Gracias por tu salvación. Gracias por mi salvación. Y gloria a Dios cuando se levantan estos hombres que abren pozos. William J. Seymour fue otro hombre que también abrió un pozo. Y cuando eso sucede, hace mucho bien a muchas ciudades, hace mucho bien a muchas familias, hace mucho bien a muchas generaciones, porque la gente empieza a beber del pozo, empieza a beber del río, empieza a beber de la presencia. Cuando estoy hablando del pozo, cuando estoy hablando del río, estoy hablando de lo que Cristo Jesús gritó, de lo que Cristo Jesús habló. El que tenga sed, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero cuando el pozo se seca, cuando el pozo ya no está fluyendo el río, cuando el pozo ya no está fluyendo la vida de Dios, damas y caballeros, es preocupante, altamente preocupante. Porque lo que va a pasar, escucha, siempre el enemigo no quiere ver iglesias donde fluye el río de Dios. Cada iglesia representa un pozo. Porque alguien se plantó, porque alguien ahí le creyó a Dios y estableció la visión en la cual Dios lo comisionó. Quiero que comprendas conmigo que todas las iglesias que ves en México, estoy dando una analogía, todas las iglesias que veas en México son pozos. Pero hay muchas iglesias donde los pozos se han cegado. Hay muchas reuniones donde el río no está fluyendo. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Cuando un lugar se ha secado, tú vas a ver a mucha gente, aunque vaya, no va a tener expectativa por la oración. Muchos de esos corazones no van a tener una expectativa por la vida de la iglesia, por la palabra. Es preocupante cuando estamos ante multitudes. Es preocupante cuando estamos en la iglesia y observamos y detectamos muchos corazones secos, apáticos, sin deseos de buscar a Dios. Lo único que hacen muchos de ellos es que están porque simplemente el cristianismo se ha convertido en religión. Dile al que está a tu derecha: yo no quiero una religión, yo quiero una relación viva y verdadera. Porque cuando tú y yo permitimos que el pozo se seque, ahora ojo, más bien dicho, más que se seque, se ha cegado. Por eso yo quiero animarle a todos los jóvenes que están aquí. Quiero desafiarte a que
a partir de hoy, siempre en tu iglesia, con tu grupo de jóvenes, ores en contra de este espíritu que siempre se levanta para cegar los pozos. ¿Qué espíritu? El espíritu filisteo. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra poderes, contra huestes de maldad en las regiones celestes, que están buscando que nuestras iglesias locales no fluya el río del Espíritu Santo, no fluya la palabra viva de parte de Dios. Y cuando ese espíritu filisteo se mete en nuestras reuniones, escucha, va a cegar el pozo. ¿Qué significa eso? Va a meterle a la iglesia, va a meterle a los jóvenes que empiecen a devaluar lo que ocurre en esa iglesia. No van a tener en alta estima las reuniones de oración. No van a tener en alta estima todos los discipulados que haga la iglesia. No va a tener en alta estima todos los eventos. Vamos a batallar para verles a muchos de ustedes servir en la casa de Dios. Si esto está pasando en tu iglesia, donde tu pastor te tiene que jalar para servir, donde tu pastor te tiene que jalar para orar, donde tu pastor te tiene que jalar para leer la palabra de Dios, déjame decirte que probablemente no te has dado cuenta, pero desde hace años tu cristianismo está seco. Te hace falta río de Dios. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Que esa iglesia no va a crecer, porque está seca. Yo sé que aquí hay pastores, pero yo no quiero vivir de los diezmos. Si mi llamado fue plantar una iglesia, es porque ahí tienen que ocurrir los ríos del Espíritu Santo, tienen que fluir los ríos de vida. Pero cuando esa reunión está seca, líder de jóvenes, va a haber mucha crisis. Y tristemente vamos a esperar eventos como este una vez al año. Pero gloria a Dios, cuando hay jóvenes que cada domingo tienen fuego del Espíritu Santo, cada domingo tienen un encontronazo con la vida de Dios y han logrado trascender de domingos, de congresos, a un lunes, a un martes, a un miércoles, y hay vida de oración constante, y el lenguaje de esos jóvenes constantemente es la palabra de Dios, porque el que bebe del río jamás tendrá sed. El espíritu filisteo quiere secar las iglesias para que el río de Dios no fluya. Mira, yo soy primer cristiano. Antes de mí no hubo creyentes. Me conmueve mucho porque no sé cuántos siglos tuvieron que pasar para que un Andrade González se encontrara con el evangelio. Pero fue en el 2000 cuando yo tuve un encontronazo con el Espíritu Santo. Después de un sábado de parranda, después de un sábado de locuras, me recuerdo viviendo sin padre y madre en San Luis Potosí. Estos amigos allá en San Luis Potosí nos pusimos una borrachera, nos pusimos una drogada que nos dieron las 5 de la mañana. A los 20 años ya estaba fastidiado del alcohol. A los 20 años ya estaba fastidiado de la droga. Y me acuerdo que a las 5:30, 6 de la mañana salí del centro nocturno. Miré al cielo, observé al cielo sin que nadie me hablara de Dios. Grité: si existes, cámbiame. Me dieron las 10 de la mañana. Después de toda una parranda, después de salir de ese lugar, fui a dar a una colonia en San Luis Potosí. Soy de San Luis Potosí y me metí a una iglesia pensando que era el after, porque se escuchaba mucha música. Estaban cantando la de La montaña se moverá. Entonces yo pensé que había after en ese lugar. Y me meto hasta atrás. Y cuando me meto hasta atrás, soy nuevo, veo a mucha gente, veo a muchos jóvenes y veo a varios bigotones. Y se me para a mi derecha uno, se me para a mi izquierda otro, y el que está hablando dice: dile al que está a tu derecha e izquierda que lo amas en el nombre de Jesús. Y cuando me va a decir esta palabra este hombre bigotón, yo le digo: no me digas eso.
primero quiero asegurarme si eres hombre. O sea, piensa en la mente de uno que va por primera vez a una reunión de estas. El tema es que el hombre, mientras está predicando, dice una frase que penetró a mi corazón y empecé a beber del río de Cristo. La frase que dice el hombre que está enfrente dice: nadie te ha mostrado tanto amor que sin conocerte entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Y cuando lo dice, yo grito en la parte de atrás, grito: ¿alguien me ama? El tema es que termina la reunión, y cuando termina la reunión, el que está predicando dice lo siguiente: a ver, aquí de todos los que están, ¿habrá alguien que pueda recibir jóvenes misioneros que vienen de Ciudad Juárez? Y yo estoy en la parte de atrás, todo crudo, todo chillando por lo que dijo ese predicador, y en la parte de atrás levanto mi mano y yo grito: yo puedo. Y me gritan: ¿cuántos puedes recibir? Vivía solo, 3 departamentos, 5, 5, 5, y en la sala otros 5, 20. En la noche me pidieron que fuera por ellos. Fui al lugar que me dijeron que tenía que ir por estos 20 jóvenes. Mis tíos son taxistas, me llevo a todos mis tíos y entro por primera vez a un lugar donde jamás yo había entrado. Ahora tienes que pensar en la mente del potosino, en la mente de la zona centro de México. En la zona centro de México sabemos hacer mandas. Yo no sé quién entiende esa frase, pero hacemos mandas a cambio de un milagro, a cambio de un favor. Me acuerdo que multitudes de jóvenes, 100 veces más de los que estamos aquí, marchábamos y caminábamos desde San Luis Potosí hasta San Juan de los Lagos esperando un milagro. Esto todavía sigue pasando, jóvenes. Las multitudes en México tienen sed y están dispuestos a hacer lo que sea. El problema es que cuando yo recibo esta información digo: yo quiero algo de Dios, tengo que darles mi casa, tengo que recibirlos. Y entro a ese lugar donde se estaban reuniendo, adorando, y cuando atravieso la puerta siento un ambiente que jamás en mi vida había sentido. Yo vengo de antros, vengo de centros nocturnos, y cuando atravieso y entro a ese lugar siento un ambiente que me hace bajar velocidad, que me hace ir lento, que me hace observar a todos los lados. Y de pronto el predicador me ve desde lejos. Esto fue hace 26 años y me grita: tú que estás entrando a este lugar, recibe el Espíritu Santo. Y cuando me lo ministra, yo caigo y sé que empecé a temblar. Primera vez, primera experiencia. Y cuando me despierto estoy ensangrentado. Lo único que escuché fue jóvenes alrededor orando en lenguas por mí. Me pongo de pie, primera vez, ensangrentado, y al primero que se me acerca a darme un abrazo le suelto un trancazo en la cara. Y le digo: ¿qué me hiciste, brother? ¿Qué me hicieron aquí? ¿Por qué estoy ensangrentado? Te cuento esto porque yo llegué a un lugar donde había río. Mucha gente ha venido a los centros de fe porque hubo hombres que abrieron los pozos, y esto ha traído a muchos sedientos y se han convertido en pastores, y muchos de ellos han sido enviados para abrir pozos en diferentes partes de México. Pero escucha, el espíritu filisteo busca cegar los pozos para que nuestras generaciones no valoren el río de Dios en nuestras iglesias locales. Pero gloria a Dios, porque se levantó una generación de Isaac. Y de esto me quiero enfocar en los próximos minutos. Isaac representa una generación que sabe regresar al lugar donde fluyó el río. Mira lo que dice el versículo: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí.
Génesis 26, verso 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Escucha, iglesia, jóvenes, colaboren con sus pastores y reprendan todo espíritu filisteo que intenta cegar el río de tu iglesia local. Y sigue diciendo el texto: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y mira lo que sigue: y los llamó por los nombres que su padre había llamado. Escucha, escucha. Isaac no fue alguien que se desconectó de los antecesores. No se olvidó de los generales. Me preocupa cuando se levanta en nuestra generación jóvenes que quieren hacer las cosas sin sus pastores, sin sus autoridades, bajo un rollo triunfalista. Me encanta cuando tú y yo somos igual que Isaac. Honramos lo que Dios ha hecho con nuestros pastores. Honramos a los que Dios ha usado antes que nosotros. Déjame decirte que en Monterrey han habido generales que Dios ha usado para que el cristianismo abra, fluya y corra por esta región. Gloria a Dios. Cuando tú y yo entendemos que han habido hombres que Dios los ha usado. Ojo, yo sé a quienes Dios usó en Pachuca, Hidalgo. Uno de ellos fue este apellido, los Ornelas, que hace 104 años, quién sabe cómo, conocieron a William J. Seymour. Mientras William J. Seymour traía el avivamiento de Azusa, mientras este avivamiento ocurría, estos dos hombres de Pachuca fueron al avivamiento de Azusa y se incendiaron. Regresaron a Pachuca. Y 104 años después ocurre un despertar. 104 años antes ocurre un movimiento. Y 104 años atrás estaba este mover de Dios. Y 104 años después, que fue hace 4 años, estaban celebrando lo que Dios comenzó hace 104 años. Y me impactó ver a más o menos 7,000 pastores, líderes, jóvenes y familia pastoral reunidos en el Lienzo Charro en Pachuca, Hidalgo. Quiere decir que hubo 2, 3 hombres que abrieron los pozos, el río fluyó. Y gracias a ese río vino mucha gente. Ahora escucha, siempre, quiero leer el verso 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, verso 20, lea el verso 20. Los pastores de Gerar, ¿qué dice? Riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra, el mover del Espíritu Santo es nuestro, la iglesia que se está levantando bajo el fuego es la nuestra. Y sigue diciendo el mismo versículo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Siempre que se levanta un grupo, una iglesia que está abriendo el pozo, siempre va a haber guerra. Siempre el enemigo va a levantar batalla. Sigo leyendo los siguientes textos. Ponga conmigo atención. Verso siguiente: porque se había altercado con él y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamaron su nombre Sidna. Ahora ya no era pleito, ahora se había incrementado la batalla, se había incrementado la guerra en riña sobre él y llamó su nombre Sidna. Verso 22: y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth. Y este tema me preocupa, es interesante. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Atención, estoy poniendo estas bases para decir lo siguiente. Isaac representa la generación que entendió en dónde estaban posicionados.
¿Cuáles fueron las raíces? Isaac representa aquella generación de jóvenes que no se olvidaron de sus pastores, que no se olvidaron de sus iniciadores. Y gracias a esa actitud abrieron los pozos que estoy leyendo. Y me encanta porque la Biblia dice que le pusieron los mismos nombres que su padre les había puesto. Damas y caballeros, no estamos descubriendo el hilo negro. Lo que estamos haciendo cuando nos reunimos en reuniones como estas es simplemente recordar y vivir y experimentar lo que Dios siempre ha hecho. Derramar su palabra, derramar su presencia, y que todos oremos y que de pronto hablemos en lenguas y de pronto seamos impactados por la presencia bendita de Dios. No estamos trayendo algo nuevo. Abraham está siendo honrado por un hijo llamado Isaac, que está reconociendo lo que su padre había abierto. Ahora escucha, y es aquí donde me quiero enfocar. ¿Tú sabes quiénes fueron los iniciadores de este movimiento? Yo sí sé quiénes fueron. ¿Quiénes fue? No sé si fue él o fueron varios, pero tengo un nombre. Y me hubiese encantado haberme sentado con ese hombre y haber tomado un café y haberle absorbido lo que Dios le comisionó y le asignó. Yo no sé si sepas tú, pero hay un libro que se llama El siglo del Espíritu Santo. Interesantemente, la gente que más sabe de lo que Dios ha hecho en México no son mexicanos. Dos de ellos, uno de ellos ni siquiera era cristiano y ya falleció. Si no me equivoco, no me meto en ese tema, pero esa persona era atea y se llamaba Carlos Monsiváis, un filósofo erudito contemporáneo de esta generación que pasó. Pero también hubo otro hombre, otra mujer que dirigía la escuela de misiones en Amistad de Puebla, llamada Susan, todavía vive. Ella trae toda la historia de lo que Dios ha hecho en todo México y te puede dar los nombres de hombres que abrieron pozos en diferentes ciudades, en diferentes estados. Yo sé quiénes son los hombres que Dios ha usado en Monterrey para abrir pozos, para que el río fluya y ahora veamos los edificios, las iglesias. Pero antes no era así. A esa clase de personas les costó tiempo, les costó renuncia, les costó totalidad. Y gracias a su corazón tú y yo estamos parados en mucho del fruto de ellos. No estoy minimizando tu trabajo, pero lo que sí te estoy diciendo es que Monterrey es una ciudad donde el pozo de Dios ha fluido. Por eso se han levantado estas tremendas mega iglesias, estos tremendos edificios, tremendas construcciones. Pero el espíritu filisteo cega los pozos para que no valoremos, para que no honremos, para que vivamos distantes. Isaac regresó, abrió los pozos, le puso el nombre de sus padres. Pero siempre que alguien va a reabrir los pozos, siempre se va a levantar guerra, se va a levantar crítica. ¿Para qué oras tanto? ¿Para qué sirves tanto? ¿Para qué predicas a grito abierto? No hay necesidad de esos gritos, no hay necesidad de hablar así. Isaac no se detuvo. Abrió los pozos, vino la primera batalla, vino la primera enemistad. Después abrió el segundo pozo, la riña incrementó. Porque el enemigo va a lanzar guerra cada vez más fuerte. No quiere ver iglesias donde el río fluya. Pero fue la tercera, el tercer pozo que abrieron, donde fructificaron. Y ahí, aunque aparentemente es bueno, es peligroso. Te voy a decir por qué. Porque aunque hemos fructificado, hemos prosperado en el tercer pozo Rehobot, fueron fructificados, fueron multiplicados, fueron prosperados. Aunque es bueno, es peligroso. Porque yo me he dado cuenta que cuando las iglesias prosperan y se multiplican, a veces es cuando se apaga el río. ¿Qué nos hace diferentes a las demás religiones? Multitudes
No lo creo. Porque si fueran multitudes, entonces los musulmanes nos dicen a todos los cristianos: quítense que ahí les voy. Ellos tienen millones de seguidores. Nada más ve a la fiesta del Ramadán, donde llegan de todo el mundo millones de personas y se reúnen para poder tocar la piedra de Mahoma. A mí me encanta llevar jóvenes a Inglaterra y me gusta quedarme en el mes del Ramadán. Cuando estamos haciendo evangelismo en Europa, cuando estamos predicando en Europa, me gusta quedarme al lado de una mezquita para que los jóvenes vean a 5,000 hombres, 5,000 hombres que durante 40 días están ayunando de sol, desde que sale el sol hasta que se mete el sol, y están los hombres ahí orando, buscando la presencia, buscando su Dios en un lugar primermundista, con sus usanzas religiosas, sin darles pena. ¿Qué nos hace diferentes? Multitudes no creo. Edificios tampoco lo creo, porque si fuera así, entonces hay muchas religiones que nos ganan porque han construido mejores edificios que nosotros. Por ejemplo, ¿quién? La iglesia del Sagrado Corazón de la Familia en Barcelona. Yo no sé cuántos han ido a ese edificio, y te paras frente a ese edificio que lleva 150 años construyéndose y aún no lo ha terminado. Y ojo con esto, la gente de todo el mundo paga para ver esa construcción. Yo no conozco ninguna iglesia evangélica en todo el mundo donde la gente pague para ver las construcciones. ¿Qué nos hace diferentes? La Biblia dice que cuando terminó el libro de Malaquías hasta Zacarías el sacerdote, hubo 400 años de silencio. No había movimiento de Dios. Y sale Zacarías después de experimentar un momento sobrenatural, y cuando sale, la Biblia dice que la multitud estaba afuera. Déjame decirte, lo que nos hace diferentes a las demás religiones es el río de su presencia en nuestros eventos, en nuestras congregaciones, en nuestras reuniones. Yo pregunto aquí, ¿cuántos pueden gritar que fluye el río en nuestras casas, que fluye el río en nuestras familias, que fluye el río en nuestras ciudades? Alguien tiene que gritar: Espíritu Santo, fluye en nuestras iglesias. Quiero invitar a alguien que me ayude en el piano. Y qué interesante, porque este es el punto que quiero. No sé si me pueden poner el texto. Verso 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Llevan 3 pozos. Pero el verso 23 me llama mucho la atención, y estoy llegando a la parte del cierre. Y de ahí subió a Berseba. Y me encanta lo que sigue. Y se le apareció Dios. Pregunto, ¿cuántos quieren tener un encontronazo con el Espíritu Santo? ¿No quieres de lo que te cuentan o has escuchado? Tú, un encontronazo con Él. Después de abrir 3 pozos, se les apareció el Señor. Qué interesante, ¿no? Después de peleas, después de batallas, inclusive aún después de que fueron prosperados. Pareciera que Dios estaba observando el corazón de Isaac, si de veras quería un encontronazo con él, si de veras tenía sed del Dios viviente. Y se le apareció en el 3er pozo. Y mira lo que dice: y se le apareció Dios aquella noche. Qué tremendo. Y le dijo: yo soy el Dios de Daniel. Yo soy el Dios
de Jesús Castelazo, el hombre que Dios usó para abrir la sierra en Chiapas. Yo soy el Dios de Wayne Myers, el hombre misionero que durante 70 años se vino a México a sembrarse, y Dios lo usó para edificar 7,000 iglesias. Quienes le conocimos a sus 102 años, que acaba de fallecer hace algunos años, quienes le conocimos, estuvimos en varios eventos como este, y mientras alguien gritaba: y Dios va a incendiar a México, y Dios va a tocar a México, y un día veremos a este país siendo tocado por Dios, siempre veías al hermano Myers poniéndose de pie a sus 97 años gritando: amén. Te das cuenta cuando ves corazones que son abridores de pozos, porque son radicales, son determinantes, son apasionados, no se doblegan ante la actitud de aquellos que no quieren ser buscadores. Dile al que está a tu derecha: se me hace que tú estás más viejito que el hermano Myers, porque te cuesta gritar amén. Las riumas ya te salieron, las riumas ya te están secando, como que la piensas mucho, como que te cuidas mucho el peinadito, como que no quieres quedarte ronco. En Monterrey se está levantando una generación de jóvenes apasionados que van a sudar, que van a gritar más que cualquier gol de cualquier país. Alguien puede gritar. Isaac tuvo el encontronazo con el Dios que conoció a su padre, pero él tuvo un equipo, y este equipo trabajó, abrió, rompió, quebró, fluyó el primer pozo, fluyó el segundo pozo, permanencia, batalla, insistencia, guerra. El tercer pozo fluye, guerra, permanencia, batalla, oración. Se les revela a Dios y le empieza a contar todo lo que Dios hizo con su padre. Escucha esto. El tema no es vivir los avivamientos pasados. No estamos buscando ese avivamiento pasado, pero nos conviene honrar lo que Dios ha hecho en Monterrey. Nos conviene recordar cómo inició el fuego en esta ciudad. Deberías de saber los nombres de los héroes de la fe en Nuevo León, porque esa es una manera de simplemente reconocer y honrar a quienes pagaron el precio. Algunos dejaron sus países, algunos dejaron sus familias, algunos dejaron sus trabajos y se vinieron a sembrar en este país. Y en este libro que te hablo del siglo del Espíritu Santo, viene todos los moveres de Dios, todos los momentos donde el Espíritu Santo ha desatado su aceite y ha ocurrido que el pozo se ha abierto y el río ha fluido. Ese mover, este historiador lo menciona desde las Islas Hébridas, el avivamiento de Gales, el avivamiento de Azusa. Me encanta porque estos moveres han sido poderosos, han sido gloriosos. Juan Wesley, Jonathan Edwards, toda esta gente que se ha incendiado por la palabra, se ha incendiado por el Espíritu Santo. Qué tremendos han sido. Pero escucha. En este libro del siglo del Espíritu Santo vienen unas pequeñas líneas de lo que Dios hizo en México, y específicamente en Pachuca, donde habita la presencia de Dios. Por eso, Pachuca, nosotros no tenemos catedrales en el centro. En un país altamente católico tenemos 3 iglesias evangélicas, consecuentes de hombres que abrieron los pozos en mi ciudad. Yo sé cuál fue uno de los lugares en esta ciudad donde comenzó el río del evangelio. Repito, el tema no es vivir el pasado, el tema es honrar el pasado. Esa actitud llevó a Isaac a que se encontrara con Dios. Y después la Biblia dice
que sus colaboradores se fueron a abrir otro pozo, y dice la Biblia, y encontraron aguas vivas, su avivamiento, lo nuevo de Dios para ellos. Pero el otro camino que ellos siguieron, de respeto, de honrar, de reconocer, de pelear, de practicar las cosas que nuestros padres habían practicado: orar, hablar en lenguas, alabar, gritar, saltar, aplaudir, servir, levantar las manos para el llamado. Toda esa actitud los llevó para experimentar su avivamiento personal. Yo quiero decirte que viene un nuevo mover de Dios para los jóvenes de Centro de Fe. Viene un río del Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿alguien lo quiere? ¿Alguien lo quiere? Equipo de alabanza, súbase. ¿Alguien lo quiere? Cava. Cava. ¿Y cómo cavo, pastor? Ora. A partir de hoy, todos los días, clama, levanta tu voz, sirve en tu iglesia local. No minimices cualquier reunión de tu iglesia. Pregunto, y quiero que levante su mano derecha. ¿Quiénes no hablan en lenguas? Levánteme su mano derecha. Levántela. Levántela. Yo quiero que vean los líderes, a toda esta generación, no la bajen, que no hablen lenguas. ¿Sabes qué significa eso? Tal vez el río se secó. Qué interesante que cuando ocurre Hechos 2 y se abre un pozo del Espíritu Santo, lo primero que toca el Espíritu Santo no es la cabeza para tener mejor revelación, que lo hace. No toca las manos para tener mejores milagros, no. ¿Sabes lo que toca el Espíritu Santo? Lo primero, la boca. Como si hubiese una urgencia del cielo de que los 120 recuperaran un idioma perdido. Y empezaron a hablar en lenguas. Yo no sé cuántos aquí perdieron un ser querido, pero te gustaría volver a hablar con él. Obviamente esto que estoy diciendo no va a ocurrir, pero ¿qué no le dirías? ¿Qué cosas no le hablarías? ¿Qué cosas no le dirías, les pondrías? Seguramente le dirías las palabras que no le dijiste, con el afecto y el cariño. Pareciera que Hechos 2 era el deseo del cielo y del Espíritu Santo de recuperar la comunicación con nuestro Padre Celestial. Porque la Biblia dice que el único que entiende lo que hablamos, que son misterios, el único que los entiende es Dios. Pregunto, ¿con quién quieres hablar más? ¿Con los hombres o con Dios? Habla en lenguas. Pregunto, ¿quién quiere abrir el pozo de lo que Dios ha hecho en Monterrey? De lo que Dios ha hecho en México. Levánteme su mano. Levante sus manos. Empieza a orar con sus propias palabras. Fluye, equipo de alabanza.